Las luces fluorescentes de la sala de conferencias B proyectaban su habitual resplandor estéril sobre la reunión del lunes por la mañana, pero Michael Harrison sentía algo diferente en el aire hoy. Tal vez era la forma en que Brandon Clark seguía sonriendo a su teléfono, o cómo Jennifer, de contabilidad, evitaba el contacto visual cuando la saludó en el pasillo. Después de 12 años en TechFlow Solutions, Michael había desarrollado un instinto para las corrientes subterráneas de la oficina. «Muy bien todos», llamó Michael, dando inicio a la revisión semanal de proyectos, su voz cargada con la autoridad natural que le había valido el puesto de gerente senior a los 38 años. Empecemos con la actualización de la cuenta Morrison. La mesa de conferencias albergaba a los sospechosos habituales, los equipos de marketing, desarrollo y coordinación de proyectos, 12 profesionales que habían trabajado juntos lo suficiente como para funcionar como una máquina bien aceitada. Michael había construido su reputación en dirigir reuniones eficientes, entregar proyectos a tiempo y mantener los estándares profesionales que hacían de TechFlow una de las firmas más respetadas de la ciudad. Brandon Clark se recostó en su silla con su característica arrogancia, su traje caro y su cabello perfectamente peinado, reflejando su creencia de que el encanto podía sustituir la competencia. A los 35 años, había logrado, de alguna manera, asegurar un puesto en el departamento de marketing, a pesar de un historial que, en opinión de Michael, era mediocre en el mejor de los casos. Pero Brandon poseía algo que Michael siempre había encontrado desagradable: la habilidad de manipular y adular su camino a través de situaciones profesionales. «Antes de que nos sumerjamos en los números de Morrison», interrumpió Brandon, su voz cargada con un tono extraño que hizo que varias personas levantaran la vista de sus tabletas. «Creo que hay algo que el equipo debería saber sobre nuestro estimado gerente de proyectos aquí». La pluma de Michael dejó de moverse sobre su libreta en el repentino silencio. Podía escuchar el sistema de ventilación zumbando arriba y el nervioso jugueteo de Jennifer con su brazalete. «Lo siento», dijo Michael, su voz permaneciendo nivelada aunque algo frío comenzó a cristalizarse en su pecho. La sonrisa de Brandon se amplió, revelando dientes demasiado blancos para ser naturales. «Bueno, Mike. Puedo llamarte Mike. Parece que tu esposa Emily ha estado recibiendo algo de asistencia extra con sus proyectos». La pausa fue deliberada, cargada de implicaciones. Asistencia muy práctica, si me entiendes. La temperatura en la sala pareció descender. Michael sintió que todas las miradas se movían entre él y Brandon, esperando una reacción. Puso su pluma con precisión deliberada, su mente de ingeniero ya calculando ángulos y resultados. «Continúa», dijo Michael en voz baja. Brandon se recostó, claramente disfrutando del foco de atención. «Emily y yo hemos estado pasando bastante tiempo de calidad juntos, y cuando digo tiempo de calidad», hizo un gesto obsceno con las manos que hizo que Jennifer jadeara audiblemente. «Quiero decir en todas partes, Mike. Tu casa mientras haces esas noches largas aquí, tu oficina después de la fiesta de Navidad, incluso tu dormitorio. Cama muy cómoda, por cierto. Sábanas de algodón egipcio, ¿verdad?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Michael sintió que algo se fracturaba dentro de su pecho, pero su rostro permaneció impasible. 12 años manejando situaciones de crisis le habían enseñado el valor del control emocional. Sarah, de desarrollo, miraba fijamente sus manos. Tom, de TI, se había puesto pálido. El asociado junior de marketing parecía querer desaparecer en su silla. Todos conocían a Emily. Había asistido a innumerables eventos de la empresa, encantado a clientes en cenas, desempeñado el papel de esposa corporativa perfecta. «Esa es una afirmación bastante seria, Brandon», dijo Michael, su voz con el mismo tono que podría usar para discutir proyecciones trimestrales. «Confío en que tengas documentación para respaldar tales acusaciones». La sonrisa confiada de Brandon titubeó por un momento. No había esperado esta reacción. La mayoría de los hombres habrían explotado, lanzado golpes, creado una escena, pero Michael Harrison no era la mayoría de los hombres. «¿Documentación?» Brandon rió, pero ahora sonaba forzado. «Mike, cuando un hombre conoce a una mujer como yo conozco a tu esposa, la documentación no es necesaria. Podría describir cada peca en su... Suficiente». La voz de Michael cortó el aire como una cuchilla. Se puso de pie lentamente, recogiendo sus papeles con precisión metódica. Cuando levantó la vista, sus ojos grises contenían algo que hizo que la arrogancia de Brandon vacilara. «Brandon,
Acabas de cometer el mayor error de tu vida profesional, más grande que cuando perdiste la cuenta Peterson el último trimestre, más grande que cuando presentaste esa presentación plagiada a la junta. La cara de Brandon enrojeció. Oye, ahora no he terminado. La voz de Michael bajó a apenas un susurro, obligando a todos a inclinarse para escuchar. Acabas de acusar a mi esposa de infidelidad y alardear de cometer adulterio tú mismo frente a 12 testigos en un entorno profesional. Has creado un ambiente de trabajo hostil, violado la política de ética de nuestra empresa y demostrado una completa falta de juicio. Se movió alrededor de la mesa hasta que estuvo directamente frente a Brandon, sus manos apoyadas planas sobre la superficie pulida. Pero lo más importante, Brandon, es que acabas de declararle la guerra a alguien que construye sistemas para ganarse la vida. Alguien que entiende la causa y el efecto, la acción y la consecuencia, mejor de lo que tú entiendes tu propio reflejo. Brandon intentó mantener su postura confiada, pero el sudor comenzaba a formarse en su frente. ¿Qué se supone que significa eso? Michael se enderezó, alisando su corbata con precisión practicada. Significa que acabas de firmar tus propios documentos de despido. Significa que has destruido cualquier carrera patética que pensabas que tenías. Y significa que para esta hora la próxima semana entenderás exactamente por qué las personas en esta industria respetan el nombre de Michael Harrison. Recogió sus materiales y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo para dirigirse a la sala. Esta reunión está aplazada. Enviaré los cronogramas de proyectos revisados a sus correos electrónicos dentro de 1 hora. Sara, por favor reprograma la presentación de Morrison para el miércoles. Cuando alcanzó la puerta, se giró una última vez. Brandon estaba congelado, el color completamente drenado de su rostro, finalmente comenzando a comprender la magnitud de lo que había hecho. Oh, y Brandon, la voz de Michael llevaba la finalidad de un juez dictando sentencia. Deberías comenzar a actualizar tu currículum inmediatamente, y podrías considerar mudarte. Esta es una industria pequeña y las noticias viajan rápido. El trayecto desde el centro hasta la subdivisión de Meadowbrook normalmente tomaba 35 minutos, pero Michael lo hizo en 28, no porque estuviera acelerando. Michael Harrison nunca violaba las leyes de tráfico, sino porque su optimización habitual de rutas había ganado un toque de urgencia. Las calles arboladas de su vecindario parecían iguales que siempre. Céspedes bien cuidados, casas coloniales de 2 pisos, el tipo de sueño americano que él y Emily habían trabajado 8 años para lograr. Su casa estaba al final de Maple Street, una modesta pero elegante vivienda de 2 pisos con persianas azules, y el jardín de rosas que Emily había insistido en plantar durante su 2º año de matrimonio. El jardín lucía perfecto, como siempre. Emily tenía un don para hacer que las cosas parecieran impecables en la superficie. Michael se sentó en su BMW durante 1 minuto completo antes de apagar el motor, usando el tiempo para organizar sus pensamientos. La mentalidad de ingeniero que también le había servido en su carrera ahora se enfocaba como un láser en el problema en cuestión. Hipótesis. Brandon Clark estaba diciendo la verdad sobre el affair. Variables a probar. Patrones de comportamiento de Emily. Irregularidades financieras. Discrepancias en el horario. Evidencia física. La puerta principal se abrió antes de que pudiera insertar su llave. Michael. La voz de Emily llevaba sorpresa. Y algo más. ¿Era pánico? Estás en casa temprano. ¿Está todo bien? A los 35 años, Emily Harrison seguía siendo la mujer hermosa con la que se había casado hace 8 años. Cabello castaño que capturaba la luz de la tarde. Ojos verdes que lo habían cautivado por primera vez en la boda de un amigo de la universidad. Una sonrisa que una vez le hizo olvidar su propio nombre. Hoy, sin embargo, Michael se encontró estudiando esa sonrisa con el desapego analítico de un científico examinando una muestra. «Tenemos que hablar», dijo simplemente, pasando junto a ella hacia el vestíbulo. Emily cerró la puerta con un cuidado innecesario, sus movimientos cargados de una tensión que Michael había pasado por alto antes, o tal vez no había querido ver. ¿Hablar de qué? Pareces molesto. ¿Pasó algo en el trabajo? Michael dejó su maletín en su lugar habitual y se giró para enfrentar a su esposa. 8 años de matrimonio le habían enseñado a leer sus expresiones, pero hoy sentía como si la estuviera viendo por primera vez. El leve temblor en sus manos, la forma en que sus ojos no se encontraban del todo con los suyos, la postura defensiva de sus hombros. Brandon Clark hizo un anuncio interesante durante nuestra reunión hoy.
dijo Michael, su voz conversacional. Parece creer que tiene un conocimiento íntimo de nuestro hogar, de nuestro dormitorio específicamente. El rostro de Emily pasó por una serie de microexpresiones tan rápidamente que Michael casi las perdió. Conmoción, miedo, cálculo y, finalmente, desconcierto forzado. ¿Qué? Eso es una locura. ¿Por qué diría algo así? Michael se dirigió a la sala, tomando su silla habitual, el sillón de cuero que enfrentaba el televisor. Emily permaneció de pie en la entrada, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma, en un gesto que siempre había encontrado entrañable. Hoy parecía un mecanismo de defensa. Fue bastante detallado en sus descripciones. Continuó Michael, su tono permaneciendo exasperantemente tranquilo. Sábanas de algodón egipcio, por ejemplo. Tenemos sábanas de algodón egipcio, ¿no es así, Emily? Mucha gente tiene sábanas de algodón egipcio, dijo Emily rápidamente. Eso no significa nada. Michael, no puedes creer. También mencionó la fiesta de Navidad, dijo Michael, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Dijo algo sobre mi oficina? Te quedaste hasta tarde esa noche, ¿verdad? Dijiste que querías ayudar a Jennifer a limpiar. La risa de Emily sonó frágil. Sí, ayudé a limpiar. Eso es lo que hacen las esposas en los eventos corporativos. Michael, esto es una locura. Brandon Clark obviamente está intentando causar problemas por alguna razón. Tal vez está celoso de tu posición o... Siéntate, Emily. Algo en su voz la hizo obedecer de inmediato. Se posó en el borde del sofá, sus manos entrelazadas fuertemente en su regazo. Quiero que me mires a los ojos, dijo Michael en voz baja, y me digas que Brandon Clark está mintiendo. Emily encontró su mirada, y por un momento, Michael vio un destello de la mujer de la que se había enamorado. Luego, su barbilla se alzó en un gesto de desafío que había visto innumerables veces durante su matrimonio, usualmente cuando defendía una compra que no podían permitirse o explicaba por qué había olvidado pagar una factura. Brandon Clark está mintiendo, dijo con firmeza. Nunca he sido infiel contigo, Michael. La idea es ridícula. Michael asintió lentamente, archivando su respuesta para un análisis posterior. Bien, me alegra escuchar eso. Se puso de pie, alisando su corbata. Porque si estuviera diciendo la verdad, significaría que mi esposa ha traicionado todo lo que hemos construido juntos. Significaría que la mujer que he amado durante 8 años ha estado mintiéndome a la cara, mientras dejaba que otro hombre entrara en nuestro hogar, en nuestra cama. El rostro de Emily se puso pálido, pero mantuvo el contacto visual. Eso nunca sucedería. No, estuvo de acuerdo Michael. No lo haría. Porque la Emily con la que me casé tiene integridad, honor, lealtad. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. La Emily con la que me casé nunca destruiría nuestra vida por una emoción momentánea con un ejecutivo de marketing mediocre que ni siquiera puede mantener un trabajo decente. Exactamente, dijo Emily, pero su voz carecía de convicción. Michael se dirigió hacia las escaleras. Voy a cambiarme de ropa y trabajar un poco en mi oficina. Hablaremos más sobre esto durante la cena. Mientras subía las escaleras, la mente de Michael ya estaba corriendo hacia la siguiente fase de su investigación. Las respuestas de Emily habían sido un libro de texto de desviación, no la indignación justa de una mujer inocente, sino las negaciones cuidadosas de alguien que ganaba tiempo para construir una mentira más elaborada. El dormitorio lucía exactamente como lo había dejado esa mañana. Sábanas de algodón egipcio perfectamente hechas. Emily siempre había sido meticulosa con la casa. Ahora, Michael se preguntaba si esa meticulosidad se extendía a cubrir sus huellas. Michael esperó hasta que la respiración de Emily se asentó en el ritmo profundo y regular del sueño, antes de comenzar su trabajo. 3 horas de conversación tensa durante la cena no habían revelado nada concluyente, pero habían confirmado sus crecientes sospechas. Emily había sido demasiado cuidadosa con sus palabras, demasiado rápida para desviar preguntas sobre su horario, demasiado ansiosa por cambiar el tema a tópicos más seguros como su trabajo o sus planes de vacaciones próximas. A las 2:47 a.m., Michael se deslizó fuera de la cama con la precisión silenciosa de un hombre que había compartido espacio para dormir con alguien durante 8 años. Emily se movió, pero no despertó, murmurando algo incoherente antes de volver a acomodarse en su almohada. Su oficina en casa ocupaba el dormitorio convertido al final del pasillo, un espacio que había organizado cuidadosamente para maximizar la eficiencia. 3 monitores,
un sistema de computadora de alta gama y archivadores que contenían 8 años de registros financieros meticulosos. Michael había construido su carrera en la atención al detalle, y ahora esas habilidades servirían a un propósito diferente. El teléfono de Emily estaba cargando en su mesita de noche, como cada noche. Michael la había observado configurar la alarma y enchufarlo, la misma rutina que había seguido durante años. Lo que no había sabido hasta esa noche era su contraseña, pero 8 años de matrimonio significaban conocer los patrones de alguien, sus fechas significativas, sus pequeñas vanidades. El cumpleaños de su madre, Tetum Etzios 24, incorrecto. Su aniversario de bodas, 1815, incorrecto. Su propio cumpleaños, 1107, incorrecto. Michael hizo una pausa, pensando. Emily había cambiado su contraseña en los últimos meses. Lo recordaba mencionando algo sobre necesitar mejor seguridad para sus correos electrónicos de trabajo. En ese momento, apenas había prestado atención. Luego recordó al perro de rescate que adoptaron hace 2 años, Booster, un cruce de Golden Retriever al que nombraron como la mascota de la infancia de Emily. La fecha de adopción de Booster fue... La pantalla se desbloqueó. Michael sintió que algo frío se asentaba en su estómago al darse cuenta de que su esposa había cambiado su contraseña para ocultar algo de él, usando una fecha que tenía significado, pero que no estaba obviamente conectada con su relación. Los mensajes de texto no revelaron nada inmediatamente sospechoso. Conversaciones con su hermana sobre la próxima cirugía de su madre, intercambios relacionados con el trabajo con colegas, comunicaciones rutinarias sobre asuntos del hogar. Pero Michael notó lagunas, conversaciones que comenzaban a mitad de camino, como si los mensajes anteriores hubieran sido eliminados. Instagram fue más revelador. Las publicaciones de Emily mostraban su vida juntos en imágenes cuidadosamente curadas. Citas para la cena, viajes de fin de semana, eventos profesionales. Pero sus mensajes directos contaban una historia diferente. Entre los intercambios habituales con amigos y familiares, Michael encontró algo que le heló la sangre, un hilo de conversación con Brandon Clark que databa de más de 1 año. Los primeros mensajes eran lo suficientemente inofensivos. Comentarios sobre eventos de trabajo, cortesías casuales sobre los proyectos de Michael. Pero a medida que Michael se desplazaba más profundamente en el historial de la conversación, el tono cambió. Los cumplidos se volvieron más personales. La admiración profesional evolucionó hacia algo más íntimo. Tu esposo no merece a alguien como tú. Sigo pensando en nuestra conversación en el bar del hotel. ¿Cuándo podemos encontrarnos de nuevo? No puedo dejar de pensar en ti. Las manos de Michael permanecieron firmes mientras capturaba cada mensaje, aunque algo ardía en su pecho. Las marcas de tiempo contaban una historia de seducción gradual, reuniones programadas y una intimidad creciente. Pero fue el mensaje fechado exactamente 1 año y 3 días atrás lo que hizo que la visión de Michael se nublara de rabia. Feliz aniversario, hermosa, mientras Michael trabaja hasta tarde otra vez. ¿Qué tal si te damos una celebración que él nunca pensaría en ofrecer? Traeré champán. Podemos brindar por lo que mereces frente a lo que estás atrapada. La respuesta de Emily. Nuestro dormitorio, 9:00 p.m. Nunca llega a casa antes de la medianoche los lunes. Michael dejó el teléfono cuidadosamente, su mente de ingeniero procesando la línea de tiempo con brutal eficiencia. Su 8º aniversario de bodas. Recordaba esa noche claramente. Había trabajado hasta tarde para terminar la propuesta de Morrison, queriendo sorprender a Emily con noticias de una posible promoción. Había llegado a casa y la encontró dormida, usando un camisón nuevo que asumió que había comprado para sorprenderlo. A la mañana siguiente, ella había parecido inusualmente afectuosa, preparando su desayuno favorito y sugiriendo que tomaran un viaje de fin de semana para celebrar. Había estado celebrando, claro, pero no con él. Michael continuó su excavación sistemática de la vida digital de su esposa. Fotos ocultas en una carpeta protegida por contraseña, imágenes que no quería analizar demasiado de cerca, estados de cuenta bancarios que mostraban cargos en restaurantes a los que nunca había ido, en fechas en que Emily afirmaba estar trabajando hasta tarde o de compras con amigas, estados de tarjetas de crédito que revelaban habitaciones de hotel reservadas durante sus viajes de negocios. La evidencia pintaba un cuadro de una mujer que llevaba una doble vida con una planificación meticulosa y una crueldad casual. Cada salida de chicas había sido una cita. Cada proyecto de horas extras había sido tiempo pasado con otro hombre.
Cada gesto afectuoso y palabra amorosa habían sido una compensación por su traición. Pero el mensaje que finalmente rompió algo fundamental dentro de Michael Harrison fue el intercambio más reciente, fechado apenas 5 días antes. «Brandon, estoy cansada de este secretismo. Tal vez sea hora de forzar el asunto». «¿Qué quieres decir?» «Tu esposo es una broma, Emily. Todos en la oficina lo saben. Es un robot en un traje, tan concentrado en sus preciosos proyectos que ni siquiera nota que su esposa se le está escapando. Tal vez sea hora de que descubra lo que se ha estado perdiendo». «No te atreverías». «¿No lo haría?» «Estoy cansado de esconder lo que tenemos. Mereces algo mejor que un adicto al trabajo que te trata como otro proyecto que administrar. Tal vez un poco de humillación pública lo despierte a lo que ha perdido». «Brandon, por favor, no así. Necesito más tiempo para pensar cómo manejar esto». «Se acabó el tiempo, cariño. O se lo dices tú, o lo haré yo. Y confía en mí, mi versión será mucho más entretenida». Michael leyó el intercambio 3 veces, cada pasada añadiendo otra capa a su comprensión. El anuncio de Brandon en la reunión no había sido una fanfarronada espontánea. Había sido un ataque calculado diseñado para destruir su matrimonio y humillarlo públicamente. Emily no había sido una víctima inocente arrastrada por la pasión. Había sido una participante dispuesta en un affair de 1 año que solo estaba preocupada por manejar las consecuencias. Mientras devolvía el teléfono de Emily a su estación de carga, Michael sintió que las últimas vestigios de su antiguo yo se disolvían. El hombre que había ido a trabajar esa mañana creyendo en su matrimonio, en la lealtad de su esposa y en la equidad fundamental del mundo ya no existía. En su lugar estaba alguien más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Michael Harrison, gerente senior de proyectos, esposo devoto y hombre decente, estaba muerto. Lo que quedaba era un estratega sin nada que perder y con un conjunto muy específico de habilidades. Mientras se acomodaba de nuevo en la cama junto a su esposa dormida, Michael ya estaba construyendo el marco para lo que se convertiría en el proyecto más completo de su carrera: la destrucción completa y sistemática de todos los que lo habían traicionado. La fase de planificación comenzaría mañana, pero esa noche, por última vez en su vida, Michael Harrison dormiría junto a la mujer que una vez había amado más que a la vida misma. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. El martes por la mañana llegó con la eficiencia nítida de un algoritmo bien ejecutado. Michael Harrison estaba sentado en la mesa de la cocina a las 6:15 a.m. exactamente, una taza de café negro enfriándose junto a su portátil, mientras revisaba el marco preliminar construido durante su noche sin dormir. Emily permanecía arriba, alegando un dolor de cabeza que había materializado convenientemente cuando anunció su intención de trabajar desde casa hasta el mediodía. La mujer que había compartido su cama durante 8 años ahora era una extraña cuyos gestos requerían análisis. La actuación de esa mañana había sido particularmente reveladora. La forma en que evitaba el contacto visual mientras preparaba el café, la energía nerviosa que la hacía revisar su teléfono cada pocos minutos, el sutil temblor en su voz cuando preguntó sobre su horario del día. El teléfono de Michael vibró con un mensaje de texto de su asistente. «Cliente Morrison movido al jueves como se solicitó. Su 10:00 a.m. también está libre». Perfecto. La fase 1 podía comenzar según lo programado. A las 9:30 a.m., Michael entró en las oficinas del centro de Blackstone Pierce Associates, la firma de abogados de familia más respetada de la ciudad. El área de recepción hablaba de una competencia silenciosa, muebles de caoba, obras de arte discretas, el tipo de atmósfera profesional que sugería discreción y resultados. Michael los había elegido no por su proximidad o sus tarifas, sino por su reputación en procedimientos de divorcio de alto riesgo. «Señor Harrison». La voz de la recepcionista llevaba la neutralidad practicada de alguien que había visto todas las variaciones de crisis humanas. «El señor Pierce lo recibirá ahora». Richard Pierce parecía exactamente como lo ordenaría un casting central para un abogado exitoso. Cabello plateado, impecablemente vestido, con el tipo de mirada constante que sugería que había escuchado todas las historias y pocas lo sorprendían ya. Su oficina tenía vista al distrito financiero, ofreciendo una visión de las torres corporativas donde Michael había construido su carrera. «Por favor, siéntese», dijo Pierce, señalando las sillas dispuestas frente a su escritorio. Su llamada de ayer indicó cierta urgencia con respecto a un posible procedimiento de divorcio. Michael abrió el portafolio de cuero que había traído, sacando una pila de documentos organizados cuidadosamente.
Tengo razones para creer que mi esposa ha sido infiel. Necesito entender mis opciones y comenzar a prepararme para los procedimientos de divorcio. Pierce aceptó los documentos, su expresión permaneciendo profesionalmente neutral mientras revisaba estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades y carteras de inversión. 8 años de matrimonio, veo. Sin hijos, activos conjuntos significativos. Levantó la vista. ¿Qué evidencia tiene de infidelidad? Michael sacó su teléfono, mostrando las capturas de pantalla que había capturado metódicamente la noche anterior. Pierce examinó cada imagen con el desapego clínico de un cirujano revisando radiografías. Esto es bastante completo, dijo Pierce finalmente. Mensajes de texto, irregularidades financieras, evidencia fotográfica. Ha sido minucioso. Dejó el teléfono a un lado. Sin embargo, estoy obligado a preguntar. ¿Ha considerado consejería matrimonial? ¿Mediación? Algunas parejas encuentran... La voz de Michael llevaba la finalidad de una puerta cerrada. Este matrimonio ha terminado. Necesito saber cómo proteger mis activos y minimizar mi exposición. Pierce asintió, tomando notas en una libreta legal amarilla. Virginia es un estado de distribución equitativa, pero el adulterio puede impactar significativamente en la división de propiedades. Con evidencia tan clara, es probable que retenga la mayoría de los activos maritales. Hizo una pausa. La casa, comprada antes del matrimonio, solo a mi nombre en la escritura. Excelente. Cuentas de jubilación, separadas, aunque ella tiene algunos derechos sobre las contribuciones hechas durante el matrimonio. Podemos minimizar eso. Ahora, respecto a la pensión alimenticia, quiero asegurarme de que no reciba nada. El tono de Michael permaneció conversacional. Ni $1 en manutención conyugal. Las cejas de Pierce se alzaron ligeramente. Eso es agresivo. Los tribunales suelen otorgar algún tipo de apoyo en matrimonios de esta duración, especialmente si hay una disparidad significativa en los ingresos. Michael se inclinó hacia adelante. Ella es contadora con su propia carrera. Eligió destruir este matrimonio por gratificación personal. Quiero que entienda que las elecciones tienen consecuencias. Entiendo. Pierce hizo notas adicionales. Necesitaremos documentar su historial de empleo, capacidad de ingresos y las circunstancias del adulterio. Si podemos demostrar que sus acciones causaron directamente la disolución del matrimonio. Puedo proporcionar documentación de sus capacidades profesionales y potencial de ingresos, dijo Michael. En cuanto a las circunstancias, están bastante bien documentadas. Pasaron la siguiente hora construyendo una estrategia legal que desmantelaría sistemáticamente la seguridad financiera de Emily mientras protegía los activos de Michael. Pierce recomendó un investigador privado para complementar la evidencia que Michael ya había reunido y proporcionó una línea de tiempo para la presentación que maximizaría la ventaja táctica. Una última pregunta, dijo Pierce mientras concluían. ¿Está preparado para que esto se vuelva adversarial? Los procedimientos de divorcio pueden volverse desagradables rápidamente, especialmente cuando hay activos significativos involucrados. Michael se puso de pie, alisando su corbata con la misma precisión que aportaba a cada aspecto de su vida. Señor Pierce, mi esposa eligió hacer esto adversarial cuando trajo a otro hombre a nuestra cama. Solo estoy respondiendo de la misma manera. Para el mediodía, Michael había contratado los servicios de Crawford Investigations, una firma discreta que se especializaba en casos matrimoniales. James Crawford, un exdetective de policía con 20 años de experiencia, escuchó los requisitos de Michael con interés profesional. Entonces, quiere documentación completa del affair, dijo Crawford, revisando la evidencia inicial. Fotos, videos si es posible, cronología completa, análisis de impacto financiero. Quiero entender el alcance total del engaño, confirmó Michael. Cada mentira, cada reunión secreta, cada $1 gastado en esta relación. Quiero que esté documentado con evidencia de calidad para el tribunal. Crawford citó sus honorarios, sustanciales pero irrelevantes, dado lo que Michael podía perder en un acuerdo desfavorable. Tendremos hallazgos iniciales dentro de 72 horas, informe completo dentro de una semana. Excelente. Un requisito adicional. Quiero saber todo sobre Brandon Clark, su situación financiera, historial de empleo, relaciones personales, debilidades, todo. ¿Planeando algo específico? La sonrisa de Michael no llevaba calor. Estoy planeando asegurarme de que su decisión de destruir mi matrimonio le cueste todo lo que valora. El miércoles por la mañana trajo a Michael de vuelta a las oficinas de TechFlow con un propósito renovado.
Las consultas legales del día anterior habían proporcionado el marco para la destrucción de Emily. Hoy comenzaría el desmantelamiento profesional de Brandon. Michael siempre había entendido que los entornos corporativos operaban en ecosistemas complejos de relaciones, reputación y valor percibido. Había construido su carrera navegando estos sistemas con destreza, ganando respeto a través de la competencia y la confiabilidad. Ahora, esas mismas habilidades servirían a un amo diferente. Su primera parada fue la oficina de Sarah Martínez, directora de recursos humanos de TechFlow. Sarah se había unido a la empresa 2 años después de Michael y habían desarrollado una relación laboral basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido con los estándares profesionales. «Michael», dijo Sarah, levantando la vista de su computadora mientras él tocaba su puerta abierta. «Escuché sobre la reunión del lunes. ¿Estás bien?» «Estoy manejando la situación», respondió Michael, cerrando la puerta detrás de él y tomando asiento frente a su escritorio. «De hecho, por eso estoy aquí. Necesito presentar una queja formal sobre el comportamiento de Brandon Clark». La expresión de Sarah se volvió seria. «Esperaba que vinieras a mí. Lo que pasó el lunes fue completamente inapropiado, independientemente de si hay algo de verdad en sus afirmaciones». Michael apreció que Sarah entendiera la distinción entre el drama personal y la conducta profesional indebida. «Quiero presentar quejas por acoso íntimo, creación de un ambiente de trabajo hostil y violación de las políticas éticas de la empresa». «Esas son acusaciones serias», dijo Sarah, sacando un formulario de queja. «¿Puedes explicarme exactamente qué pasó?» Michael proporcionó un relato detallado de la reunión del lunes, enfocándose en la conducta poco profesional de Brandon en lugar de las implicaciones personales. Sarah tomó notas, haciendo preguntas aclaratorias, ocasionalmente sobre testigos y declaraciones específicas. ¿12 personas escucharon esto?, preguntó. 12 colegas que ahora se sienten incómodos trabajando en un entorno donde alguien cree que puede hacer declaraciones íntimamente explícitas sobre el cónyuge de un compañero de trabajo sin consecuencias. Sarah asintió con gravedad. «Necesitaremos declaraciones de los testigos. Y, Michael, tengo que preguntar, independientemente de lo que dijo Brandon, ¿hay alguna circunstancia personal que pueda complicar esto?» Michael sostuvo su mirada con firmeza. «Mi vida personal es asunto mío. Lo que importa para la empresa es que un empleado violó públicamente múltiples políticas y creó una exposición a responsabilidades para TechFlow». «Tienes razón, por supuesto». Sarah completó el formulario de queja. «Iniciaremos la investigación hoy. Esto requerirá entrevistas con todos los testigos, una revisión formal del expediente personal de Brandon y una evaluación de posibles violaciones de políticas». «¿Cuánto tiempo suele tomar una investigación de este tipo?» «Para algo tan serio, 2 semanas como máximo. Si las acusaciones se confirman, actuaremos rápidamente con medidas disciplinarias apropiadas». Michael dejó la oficina de Sarah satisfecho con el primer movimiento en la destrucción profesional de Brandon. La investigación por sí sola dañaría la reputación interna de Brandon, pero Michael sospechaba que la indagación descubriría problemas adicionales. Su sospecha resultó correcta para el jueves por la tarde. Sarah lo llamó a las 3:30 p.m. «¿Podrías venir a mi oficina? Me gustaría actualizarte sobre la investigación de Brandon Clark». La expresión de Sarah era grave, mientras le indicaba que cerrara la puerta. «Hemos completado entrevistas preliminares con los asistentes a la reunión. Todos corroboran tu relato. Brandon hizo declaraciones íntimamente explícitas sobre tu esposa en un entorno profesional. Asumí que lo harían. 12 personas no es probable que inventen la misma historia». «No, pero ese no es el desarrollo más interesante». Sarah abrió una carpeta de archivos. «Durante nuestra revisión del historial de empleo de Brandon, descubrimos algunos patrones preocupantes. 3 empleadas han presentado quejas informales sobre su comportamiento en los últimos 18 meses. Michael sintió una satisfacción fría asentándose en su pecho. «¿Qué tipo de quejas?» «Comentarios inapropiados, avances no deseados, violaciones de límites. Nada que llegara al nivel de una queja formal individualmente, pero juntos pintan un cuadro de comportamiento escalante». ¿Ha sido aconsejado sobre estos problemas? Su supervisor directo habló con él 2 veces sobre mantener relaciones profesionales. Aparentemente, Brandon descartó las preocupaciones como malentendidos y exceso de sensibilidad. Michael asintió pensativamente. Entonces, el anuncio del lunes no fue un incidente aislado de mal juicio. Exactamente. Parece ser parte de un patrón de acoso íntimo y conducta profesional indebida. Sarah se recostó en su silla. Michael,
Necesito decirte que estamos ampliando la investigación. Estamos entrevistando a todas las empleadas que han trabajado con Brandon, revisando sus informes de gastos y examinando su cumplimiento con las políticas de la empresa. Eso parece exhaustivo. Se pone más interesante. Brandon ha estado cargando gastos personales a su tarjeta corporativa, recibos de cenas que no corresponden a reuniones de negocios, habitaciones de hotel durante periodos no laborales, cargos en establecimientos que, digamos, no son apropiados para entretenimiento de negocios. Michael sintió que las piezas encajaban en su lugar. ¿Qué tan significativas son estas irregularidades? Ofensas potencialmente terminables, especialmente combinadas con las acusaciones de acoso. Sarah cerró la carpeta. Michael, quiero que sepas que TechFlow toma esto en serio. Hemos construido nuestra reputación en mantener estándares profesionales y no toleraremos comportamientos que socaven esa reputación. Aprecio eso, Sarah. Es una de las razones por las que he estado orgulloso de trabajar aquí durante 12 años. A propósito de eso, hay algo más. El equipo ejecutivo ha estado discutiendo tu manejo de esta situación. Tu profesionalismo bajo circunstancias extremadamente difíciles no ha pasado desapercibido. Michael esperó, sintiendo que había más. Hay una posibilidad de cambios organizativos próximos, continuó Sarah con cuidado. El puesto de director regional podría abrirse pronto, y tu nombre ha sido mencionado como un candidato líder. Michael sintió la ironía asentándose a su alrededor como una armadura. El intento de Brandon de humillarlo había, en cambio, destacado su carácter profesional ante la alta dirección. Estaría interesado en saber más cuando sea apropiado. Te mantendré informado. Sarah se puso de pie, extendiendo su mano. Y, Michael, por lo que vale, creo que estás manejando esto con una gracia notable. Mientras Michael dejaba la oficina de Sarah, reflexionó sobre la hermosa simetría de la situación. Brandon pensó que estaba destruyendo la reputación profesional de Michael, pero en cambio había desencadenado una cadena de eventos que aceleraría la carrera de Michael mientras destruía la suya propia. Para el viernes por la tarde, la situación de Brandon había deteriorado considerablemente. Michael observó la creciente desesperación de su adversario con interés clínico, la energía nerviosa, los frecuentes viajes al baño, la forma en que la arrogancia confiada habitual de Brandon había sido reemplazada por miradas furtivas y posturas defensivas. La vid de la oficina, esa red no oficial que llevaba noticias más rápido que cualquier sistema de comunicación corporativa, estaba trabajando horas extras. Michael escuchó fragmentos de conversaciones en los pasillos, captó miradas de complicidad entre colegas, sintió el cambio sutil en la atmósfera que ocurría cuando una organización comenzaba a purgar un elemento tóxico. El intento de Brandon de proyectar normalidad estaba fallando espectacularmente. Había cometido varios errores obvios en su trabajo de proyectos, perdido 2 reuniones con clientes y se le había observado discutiendo con alguien por teléfono en el estacionamiento. Michael se aseguró de mantener sus propios estándares profesionales impecables durante este periodo. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde cuando era necesario, entregaba un trabajo ejemplar y trataba a cada colega con una cortesía constante. El contraste con el desempeño deteriorado de Brandon era marcado e intencional. El viernes por la noche marcó el comienzo de la fase 3, el desmantelamiento sistemático de la red de apoyo social de Emily. Michael siempre había entendido que la identidad de su esposa estaba construida en gran medida alrededor de sus relaciones. Amigos de la universidad, vecinos, familiares, colegas profesionales. Emily prosperaba en la validación social y la aceptación de la comunidad. Despojarla de eso la dejaría aislada y vulnerable. La estrategia requería una ejecución delicada. Michael no podía parecer vengativo o manipulador. En cambio, simplemente compartiría la verdad y permitiría que las consecuencias sociales naturales se desplegaran. Su primera llamada fue a la hermana de Emily, Rachel, quien vivía en Richmond con su esposo y 2 hijos. Rachel siempre había sido protectora con Emily, a menudo defendiendo las decisiones más impulsivas de su hermana ante Michael a lo largo de los años. Michael, la voz de Rachel llevaba su calidez habitual. ¿Cómo estás? Emily mencionó que has estado trabajando en un gran proyecto. En realidad, Rachel, por eso estoy llamando. Necesito decirte algo sobre Emily, y prefiero que lo escuches de mí en lugar de a través de rumores. El silencio que siguió llevaba peso. Rachel era lo suficientemente inteligente como para reconocer la gravedad en su tono. ¿Qué ha pasado? Michael eligió sus palabras con cuidado.
enfocándose en los hechos en lugar de las emociones. Emily ha estado teniendo un affair con un colega mío. Ha estado sucediendo durante más de un año. Lo descubrí esta semana y estaré solicitando el divorcio. La audible inspiración de Rachel fue audible a través del teléfono. Michael, ¿eso es? ¿Estás seguro? Emily nunca... Tengo documentación extensa, mensajes de texto, fotografías, registros financieros. No hay duda sobre lo que ha estado pasando. ¡Dios mío! La voz de Rachel se quebró. Michael, lo siento mucho. No tenía idea. Emily nunca dijo nada. Ni siquiera insinuó. Ha sido bastante hábil para mantener el engaño, dijo Michael en voz baja. Pero quería que lo supieras antes de que lo escucharas de otra fuente. Emily probablemente intentará contactarte, y pensé que deberías entender la situación. Hablaron durante otros 10 minutos. Rachel haciendo preguntas cuidadosas y expresando una conmoción genuina por el comportamiento de su hermana. Michael podía escuchar a su esposo de fondo, su voz elevándose mientras Rachel compartía la información. Michael, dijo Rachel finalmente, quiero que sepas que David y yo te apoyamos completamente. Lo que Emily hizo es imperdonable. Si necesitas algo durante este proceso. Aprecio eso, Rachel. Más de lo que sabes. Conversaciones similares siguieron durante el fin de semana. Los padres de Emily, que siempre lo habían tratado como al hijo que nunca tuvieron. Su vecina, la señora Peterson, que a menudo cuidaba su casa durante los viajes y se había convertido casi en familia. Tom y Sarah de su grupo de cenas, parejas con las que habían socializado mensualmente durante los últimos 5 años. Cada conversación seguía un patrón similar. Conmoción, simpatía y una comprensión gradual de que las acciones de Emily tenían consecuencias más allá de su matrimonio. Michael nunca pidió a nadie que tomara partido o cortara contacto con Emily. Simplemente proporcionó información y permitió que las personas sacaran sus propias conclusiones. La llamada más difícil fue a la mejor amiga de Emily, Jennifer, quien trabajaba en el departamento de contabilidad de TechFlow y había presenciado el anuncio de Brandon el lunes. He estado temiendo esta llamada, admitió Jennifer. Después de lo que pasó en la reunión, comencé a juntar las piezas. La forma en que Emily actuó en la fiesta de Navidad, algunos comentarios que hizo sobre sentirse poco apreciada. ¿Ella confió en ti? No directamente, pero... La voz de Jennifer llevaba una angustia genuina. Michael, debería haber dicho algo. Había señales, y las ignoré porque no quería creer que Emily pudiera hacer algo así. No es tu responsabilidad vigilar mi matrimonio, Jennifer. Pero soy su amiga. Era su amiga. No sé cómo procesar esto. Michael entendió el dilema de Jennifer. Había quedado atrapada entre la lealtad a una amiga y el conocimiento de una mala acción, y ahora enfrentaba las consecuencias sociales de las elecciones de Emily. Para el domingo por la noche, Michael podía ver los efectos de su campaña en el comportamiento de Emily. Había recibido múltiples llamadas telefónicas que la enviaron a estados cada vez más agitados. La había observado revisando sus redes sociales obsesivamente, su rostro palideciendo mientras navegaba por lo que debían ser un flujo de cambios de estado de relación y ausencias señaladas en conversaciones grupales. Michael, dijo Emily mientras estaban sentados en la sala después de la cena, su voz cargada de una fragilidad que nunca había escuchado antes. La gente me está tratando diferente. Rachel apenas me habló cuando la llamé, y Jennifer no responde a mis mensajes. Michael levantó la vista de su libro, fingiendo un interés leve. Eso es desafortunado. Hiciste... La voz de Emily se quebró. ¿Les contaste a las personas sobre la acusación de Brandon? Les dije a las personas la verdad, respondió Michael con calma. Sentí que merecían saber qué estaba pasando antes de que escucharan versiones distorsionadas de otras fuentes. El rostro de Emily se puso blanco. ¿Qué verdad, Michael? Por favor, dime que no creíste. Michael cerró su libro y lo puso a un lado, dándole toda su atención. Sé sobre el affair. Todo. La línea de tiempo, los lugares, el engaño financiero. Sé que me has estado mintiendo durante más de un año. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emily se quedó congelada, su boca ligeramente abierta, el color drenándose de su rostro mientras las implicaciones se estrellaban contra ella. ¿Cómo?, susurró. ¿Importa? Michael se puso de pie, alisando su corbata en el gesto que se había vuelto automático. Lo que importa es que se acabó. El matrimonio, el engaño, la vida que pretendíamos tener juntos. La compostura de Emily se rompió. Michael, por favor,
Sé cómo se ve esto, pero no entiendes. No se suponía que pasara. Solo empezó de manera inocente. Y luego celebraste nuestro 8º aniversario trayendo a otro hombre a nuestro dormitorio, dijo Michael en voz baja. No hay nada inocente en ese nivel de traición. Emily estalló en lágrimas, el tipo de llanto desesperado que sacudía todo su cuerpo. Lo siento tanto, Michael. Sé que arruiné todo, pero por favor no tires 8 años por un error. ¿Un error? La voz de Michael llevaba un borde peligroso. Emily, has estado engañándome sistemáticamente durante más de un año. Has tomado cientos de decisiones, miles de pequeñas decisiones para traicionarme. Esto no fue un error. Fue un patrón deliberado de infidelidad y engaño. Emily se lanzó desde el sofá, moviéndose hacia él con energía desesperada. Terminaré con esto. Nunca lo volverás a ver. Haré lo que quieras, Michael, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos ir a consejería, tomar unas vacaciones, empezar de nuevo. No. La palabra la detuvo en seco. Este matrimonio ha terminado, Emily. Ya he contratado a un abogado y comenzado los procedimientos de divorcio. Recibirás los papeles la próxima semana. Emily retrocedió tambaleándose, como si la hubieran golpeado. No puedes hablar en serio, Michael. Te amo. Siempre te he amado. Esta cosa con Brandon fue estúpida y egoísta, pero no significó nada. Lo significó todo, respondió Michael. Significó que no eres la mujer con la que pensé que me casé. Significó que toda nuestra relación ha sido una mentira. Significó que he estado compartiendo mi vida con alguien que piensa tan poco de mí, que pudo burlarse de mí con su amante en mi propia casa. Emily se hundió de nuevo en el sofá, sus sollozos intensificándose. A través de sus lágrimas, logró susurrar. Hay algo más, algo que tengo que decirte. Michael esperó, sus instintos advirtiéndole que lo que vendría a continuación sería peor que cualquier cosa que ya había descubierto. Estoy embarazada, dijo Emily, las palabras apenas audibles a través de su llanto. 2 meses, lo descubrí la semana pasada. Michael sintió que el suelo se movía bajo él. El control cuidadoso que había mantenido durante 6 días finalmente se resquebrajó y tuvo que agarrarse al respaldo de su silla para mantenerse en pie. ¿De quién?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No lo sé con certeza, dijo Emily rápidamente. Podría ser tuyo, Michael. El tiempo es posible. La mente de ingeniero de Michael procesó las probabilidades con brutal eficiencia. Embarazada de 2 meses. Su último encuentro íntimo había sido hace casi 3 meses, durante una breve reconciliación después de una discusión sobre el gasto de Emily. La línea de tiempo era posible, pero apenas. ¿No lo sabes?, repitió Michael lentamente. Podríamos hacer una prueba, averiguar con certeza, y si no es tuyo, lo solucionaré. Nunca tendremos que mencionarlo de nuevo. Michael miró a la mujer que había compartido su vida durante 8 años, tratando de reconciliar a la persona que pensó que conocía con la extraña que tenía delante. Ella estaba ofreciendo terminar un embarazo para salvar un matrimonio que ya había destruido con su traición. Emily, dijo Michael, su voz cargada con la finalidad de un juez pronunciando sentencia. Ahora tienes un recordatorio permanente de tus elecciones. Ya sea que el niño sea mío o de Brandon, siempre representará la destrucción que trajiste a nuestras vidas. Los sollozos de Emily se intensificaron, pero Michael no sintió nada más que una satisfacción fría. El embarazo no era un obstáculo para sus planes. Era una justicia poética. Por el resto de su vida, Emily miraría a su hijo y recordaría las decisiones que le costaron todo lo que había afirmado valorar. El divorcio procederá como está planeado, continuó Michael. Si el niño es mío, arreglaremos la custodia y el apoyo apropiados. Si es de Brandon, hizo una pausa, considerando las implicaciones. Entonces tendrás mucho tiempo para explicarle a tu hijo por qué su padre es un fracasado desempleado y su madre destruyó a su familia por una emoción momentánea. Mientras Michael subía las escaleras para empacar una bolsa para su reubicación temporal a un hotel del centro, reflexionó sobre la terrible simetría de la situación. Emily había pensado que podía tenerlo todo: un matrimonio estable, seguridad financiera y la emoción de un affair. En cambio, no tendría nada: ni esposo, ni sistema de apoyo, ni posición social, y un hijo cuya paternidad siempre le recordaría sus elecciones catastróficas. La justicia, se dio cuenta Michael, a veces tenía sentido del humor. El lunes por la mañana,
llegó con la precisión de una operación perfectamente ejecutada. Michael Harrison estaba sentado en la sala de conferencias, donde su calvario había comenzado exactamente una semana antes, observando cómo el mundo de Brandon Clark colapsaba con certeza matemática. Sarah Martínez había convocado una reunión de emergencia a las 9:00 a.m. Los mismos 12 colegas que habían presenciado el anuncio jactancioso de Brandon ahora se reunían para presenciar su ejecución profesional. Brandon entró en la sala con la bravata desesperada de un hombre que intentaba proyectar confianza mientras su carrera se desintegraba a su alrededor. «Brandon», comenzó Sarah, su voz cargada con el tono formal reservado para asuntos disciplinarios serios. «Hemos completado nuestra investigación sobre el incidente del lunes pasado y las preocupaciones relacionadas». Michael observó cuidadosamente el rostro de Brandon, notando las microexpresiones de pánico apenas ocultas bajo una fachada de desafío. La semana pasada claramente había pasado factura. La apariencia usualmente impecable de Brandon mostraba signos de tensión, su traje caro arrugado, su postura confiada reemplazada por una tensión defensiva. La investigación ha revelado múltiples violaciones de políticas, continuó Sarah, consultando su archivo. Acoso íntimo de colegas, mal uso de tarjetas de crédito de la empresa, creación de un ambiente de trabajo hostil y conducta perjudicial para la reputación de TechFlow. Los ojos de Brandon se movieron rápidamente por la sala, buscando apoyo que ya no existía. Sus antiguos aliados se habían distanciado una vez que el alcance de su conducta indebida se hizo evidente. «Esto es ridículo», dijo, su voz carente de su arrogancia habitual. «Están destruyendo mi carrera por celos personales». La investigación documentó cargos que totalizan $8,000 en gastos inapropiados, interrumpió Sarah. Habitaciones de hotel durante periodos no laborales, entretenimiento en establecimientos incompatibles con la conducta profesional, comidas que no pueden correlacionarse con actividades comerciales legítimas. Michael sintió la satisfacción de ver un sistema complejo ejecutarse impecablemente. Cada predicción había resultado precisa. Cada contingencia había sido anticipada. El intento de Brandon de humillarlo había, en cambio, desencadenado una auditoría exhaustiva que reveló la extensión completa de su conducta profesional indebida. Además, dijo Sarah, 3 empleadas han presentado ahora quejas formales con respecto a tu comportamiento. El patrón de conducta demuestra una violación intencional de nuestras políticas de acoso. El rostro de Brandon se puso pálido. No pueden probar nada de esto. En realidad, podemos. Sarah abrió otra carpeta. Tenemos evidencia documentada de violaciones de políticas, declaraciones de testigos y tus propias admisiones durante el proceso de investigación. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Michael observó cómo los hombros de Brandon se hundían mientras la realidad penetraba en su negación. Esto no era un revés temporal que el encanto pudiera superar. Era una desgracia que terminaba con su carrera. «Efectivo inmediatamente», anunció Sarah. «Tu empleo con TechFlow Solutions está terminado. Seguridad te escoltará fuera del edificio, después de que entregues tus tarjetas de acceso y la propiedad de la empresa». El intento final de Brandon de desviar fue patético. «Esto se trata de los problemas matrimoniales de Michael Harrison, no de mi desempeño laboral. Se trata de tu completo fracaso en mantener estándares profesionales», respondió Sarah con firmeza. «Las circunstancias personales que pueden haber motivado tu comportamiento son irrelevantes para las consecuencias». Mientras la seguridad aparecía para escoltar a Brandon fuera del edificio, Michael no sintió triunfo, solo la satisfacción fría de un proyecto completado con éxito. La humillación de Brandon fue simplemente el resultado natural de sus elecciones, amplificado por la respuesta sistemática de Michael. Esa noche, Michael regresó a lo que había sido su hogar familiar para la confrontación final. Emily estaba sentada en la sala, rodeada de documentos legales y pañuelos arrugados, los escombros de su vida colapsando esparcidos a su alrededor, como bajas en un campo de batalla. «El abogado me entregó los papeles de divorcio hoy», dijo Emily sin levantar la vista, su voz hueca con derrota. «Te dije que venían», respondió Michael, dejando su maletín con precisión característica. «Brandon fue despedido», continuó Emily, sus palabras apenas audibles. «Me llamó gritando sobre cómo esto fue todo mi culpa, cómo arruiné su vida». Michael sintió la ironía asentándose a su alrededor como un sudario. Él eligió hacer pública su conducta privada. Solo me aseguré de que hubiera consecuencias apropiadas. Emily finalmente lo miró,
sus ojos rojos de agotamiento y desesperación. Mis padres no me hablan. Rachel colgó cuando intenté explicar. Incluso Jennifer actúa como si fuera contagiosa. Las acciones tienen consecuencias, Emily. Elegiste destruir nuestro matrimonio por una relación con un hombre que te abandonó en el momento en que su carrera estuvo amenazada. Sé que lo que hice estuvo mal, dijo Emily, su voz quebrándose. ¿Pero tenías que destruir todo? Mi trabajo, mis amigos, mi familia. No destruí nada, interrumpió Michael, su voz cargada con la finalidad de un argumento final. Destruiste tu matrimonio cuando trajiste a otro hombre a nuestra cama. Destruiste tus relaciones cuando elegiste el engaño sobre la honestidad. Destruiste tu reputación cuando decidiste que el placer momentáneo valía más que 8 años de confianza. La compostura de Emily finalmente se rompió por completo. Estoy embarazada y sola, Michael. ¿Eso no significa nada para ti? Michael miró a la mujer que había compartido su vida durante 8 años, sintiendo nada más que un desapego frío. Significa que tendrás el resto de tu vida para explicarle a tu hijo por qué su madre eligió destruir a su familia por unos meses de emoción. El bebé podría ser tuyo. No, dijo Michael con firmeza. Independientemente de la biología, ese niño no es mío. Te aseguraste de eso cuando lo convertiste en un símbolo de tu traición. Mientras Emily se disolvía en nuevas lágrimas, Michael sintió que las últimas vestigios de su vida anterior se desvanecían. El hombre que alguna vez había amado a esta mujer se había ido, reemplazado por alguien más duro e infinitamente más enfocado en el futuro. 3 meses después, Michael Harrison estaba en la oficina de la esquina de la sede de TechFlow en Nueva York, mirando el horizonte de Manhattan a través de ventanas de piso a techo. La promoción a director regional había venido con un aumento significativo de salario, un paquete de reubicación y el tipo de reconocimiento profesional que normalmente tomaba décadas alcanzar. La junta quedó impresionada con cómo manejaste la situación en Richmond, había explicado su nuevo supervisor durante la presentación de la oferta. Tu profesionalismo bajo una presión personal extrema demostró exactamente el tipo de carácter que necesitamos en posiciones de liderazgo. El escritorio de Michael tenía un solo artículo personal, una foto enmarcada de él recibiendo el nombramiento de director regional. Sin fotos de su vida anterior, sin restos del hombre que alguna vez había creído en el amor permanente y el compromiso eterno. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Por un momento, Michael se preguntó si Emily había logrado rastrear su nueva información de contacto. Luego vio el contenido del mensaje. Michael, soy Rachel. Emily tuvo al bebé la semana pasada. La prueba de ADN confirmó que es de Brandon. Se mudó de regreso con nuestros padres en Ohio. Pensé que deberías saberlo. Cuídate. Michael borró el mensaje sin responder. Luego bloqueó el número. Ese capítulo de su vida estaba cerrado permanentemente. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Jennifer Kim, su nueva asistente, apareció con su agenda de la tarde. Señor Harrison, su cita de las 3 p.m. está aquí temprano. La señorita Catherine Wells, del grupo Patterson. Michael alisó su corbata y revisó su reflejo en la ventana. El hombre que lo miraba era más duro que el que había entrado en esa sala de conferencias hace 4 meses, pero infinitamente más fuerte. «Hazla pasar», dijo Michael, girando hacia su nuevo futuro con la confianza de alguien que había aprendido que la justicia, correctamente aplicada, era la venganza más satisfactoria de todas. Afuera de su ventana, Nueva York se extendía infinitamente hacia el horizonte, llena de nuevas posibilidades para un hombre que había descubierto que a veces la mejor respuesta a la traición era simplemente construir una vida mejor. La última risa, se dio cuenta Michael, pertenecía a aquellos que se negaban a ser víctimas.